¿Cómo están? En este podcast, Micrófonos para Pensar, hoy hablaremos del tema de Tomás Atito Condemaita. Bienvenidos a este podcast que está hecho para el curso de Historia del Perú, Emancipación e Independencia. Soy Esaú Sanabria Báez, junto a mi compañera Alexandra María Pérez, estudiantes e investigadores de la carrera profesional de Historia de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Hoy hablaremos de un tema de una gran libertadora de nuestro país, que jugó un rol muy preponderante en la independencia de este país. Conozcamos más la historia de esta gran guerrera mujer, de esta gran luchadora digna que se ha impregnado aún en escasas ocasiones en la historia de nuestro país. Presentando este tema, Tomás Atito Condemaita fue una de las mujeres al segundo al mando de la gran rebelión de Túpac Amaru. Algunas investigaciones de grandes historiadores nos indican que estuvo al mando de un ejército de mujeres y que dio victoria a un par de batallas. Tomás Atito Condemaita es descendiente de la sangre inca. Su padre, Sebastián Tito Condemaita, y su madre, Alfonsa Hurtado de Mendoza. Al comenzar la gesta de Túpac Amaru, Tomás Atito Condemaita fue una pieza fundamental en una estrategia militar, pues luchó junto a Túpac Amaru. Y no solamente a él, también a la gran Micaela Bastidas, quien era esposa del gran líder revolucionario indígena. Lideró batallas, derrotó a las fuerzas realistas en combate cuerpo a cuerpo. Tuvo un ejército de mujeres y de ancianos. Decidió unirse a su pueblo y renunció a los beneficios que poseía como curacadeacos. Entonces, nos hacemos la pregunta: ¿qué sucedió? ¿Por qué Tomás Atito Condemaita, que ya tenía beneficios, porque el apellido Tito Condemaita era un apellido de alto rango social, ¿por qué decidió unirse a una gesta revolucionaria? ¿Qué consecuencias tuvo en la revolución? Ahora, Charles Walker nos dice: tal vez una de las causas que haya sido que se uniera a la rebelión de Túpac Amaru es por la discriminación que sufrieron las mujeres en estas épocas virreinales. Él en uno de sus libros indica que Tomasa dijo: por ser mujer no me hacen caso. Entonces vayamos a un contexto temporal. ¿Cuándo y cómo empezó la historia de Tomás Atito Condemaita en la rebelión de Túpac Amaru? ¿Qué sabemos de ella en realidad? Tomás Atito Condemaita nació el 3 de julio de 1741.
fue cacique de Acos. Y, y ser cacique de Acos venía del corregimiento de Quispicanchi. Gozaba de un gran privilegio, nada más, porque al poseer ese tipo de autoridad, tú eres dueño de tierras de mano de obra y tienes la autoridad de ordenar a algunas familias. Ahora, las consecuencias de esta revolución, ¿por qué las recordamos? La recordamos también por la batalla de Pilpinto, donde cumplió una labor muy fundamental. También otra batalla del 18 de noviembre de 1780, donde fue autora de una gran batalla en Sangarará. Tuvo un matrimonio con Faustino Delgado, criollo que vivía en Cusco. Eso también este amor trajo 3 hijos, ¿no? Ramón, Mariano y Lorena. En los momentos de la revolución había mucha discordancia entre las familias. Muchos grupos de indígenas que estaban apoyando a Tupac Amaru tenían como esposos a criollos mestizos. Y también era cierto que muchas parejas tenían que separarse y huir cuando las parejas disputaban ideas revolucionarias. Habían muchos cusqueños que no querían separarse de la coyuntura española. Y uno de esos era y en uno de esos temas estaba, ¿no?, el esposo de Tomasatito Conemaita, que no estaba de acuerdo con el movimiento que estaba haciendo su esposa. Entonces, a pesar de ese dolor, de la separación de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, perder tu cacicazgo, perder la autoridad, tenemos que entender más a Tomasatito Conemaita. Entonces, nos vamos al siglo XVIII. El verdadero contexto temporal que influenció a muchos personajes de la independencia del Perú en realidad pasó en el siglo XVIII. ¿Qué desafíos encontró Tomasatito Conemaita? ¿Y cómo los superó? Uno de los primeros desafíos que aparecieron en estas épocas virreinales fueron la explotación del oro y del mercurio en las minas de Huancavelica y de Potosí. El oro lo sacaban, lo llevaban hasta las costas y lo exportaban a través del Atlántico para que llegue a las manos del rey de España. Y en el virreinato peruano, los indígenas presentaban sus quejas de los abusos que recibían ante los gobernantes virreinales. Prácticamente eran ignorados porque ellos eran jueces y partes al final. ¿Cuáles eran las quejas? Quejas de trabajos forzados, quejas de envíos a la mita minera prácticamente a morir, obrajes excesivos, también impuestos, autoridades indiferentes y racistas. Se vivía mucha tiranía. Hasta hay una parte donde dicen que el mismo Tupac Amaru
estaba a punto de subirse a un barco e ir a hablar con el mismo rey de España. Sabiendo esto, en el siglo XVIII, desde que España empieza a implementar una serie de reformas conocidas como las reformas borbónicas, estas implican una serie de cambios en materia de económica y política religiosa, que va a implicar al mismo tiempo cambios significativos en formas de administración respecto a sus territorios coloniales. Ahora, de una u otra manera, estas medidas venían a cambiar tradicionalmente lo que estaba funcionando aquí. Vino a alterar algunas formas de situaciones y corrompió la forma de vida de las poblaciones que estaban en ese tiempo. El objetivo principal de estas medidas era recaudar la mayor cantidad de dinero, pues en ese momento España libraba una guerra en Europa. En este contexto de esta circunstancia, nuestro personaje, Tomás Atito Condemaita, cacique de Acos, es muy similar, ¿no? Ella piensa igual que Tupac Amaru. Esas presiones que empiezan a sufrir a partir de las reformas implementadas a mediados del siglo XVIII, denominadas como reformas borbónicas, tienen en ella también la misma situación de encontrarnos en otros cacicazgos. Esta es la razón por la cual Tomasa no va a dudar ni en un solo momento a tomar la misma decisión que el líder rebelde, que es que más o menos te obliga a ti como cacique a explotar a tus propios pobladores, ¿no? Los obligaba prácticamente ser cacique y recibir las leyes de España era eso. Entonces la revolución estalló. Justamente estos pobladores indígenas que representaban prácticamente representaban cómo se podía sufrir en un estado o en un gobierno donde nada más era muy racista, no les importaba la verdad que los indios de esas épocas sobrevivieran, no les dejaban subir a cargos altos, había muy pocos privilegiados. El abuso era demasiado. Tupac Amaru era testigo de cómo las madres cortaban las manos a sus hijos para que no vayan a la mina o los dañaban de alguna otra manera para lograr rescatarlos de lo que estaba sucediendo en esa época. Era algo muy cruel. Pero yendo a otro contexto, llega un viento revolucionario. El 4 de noviembre de 1870, cuando estalló la revolución al sur de Cusco liberado por Tupac Amaru y Micaela Bastidas, estaba Tomás Atito Condemaita. Esto era un proyecto revolucionario que ya había sido planeado anticipadamente años atrás. Esto era muy increíble porque en ese tiempo había un conjunto de mujeres indígenas que tenían un puesto muy grande como ser caciques y al mismo tiempo eran mujeres que tenían mucha riqueza y la riqueza te trae influencias. Estas señoras, estas mujeres, al haber poseído estas herencias de cacicazgo por herencia
o tal vez por ser viudas o por otro factor, tenían la riqueza en las manos, tenían tierras, tenían ganado, tenían propiedades, tenían cultivos. Entonces, se entregaron con todo a la causa por acabar con la opresión virreinal. Así el levantamiento que se inicia con la muerte del señor José Antonio Arriaga, la noticia se propagó, remeció a todas las colonias españolas. No solo llegó a Lima, también llegó a Potosí, también llegó a Argentina, Río de la Plata. Había muerto una gran autoridad española gracias a la revolución de unos indígenas. Se estaba poniendo muy seria la cosa. En este contexto nos vamos a la clave 4. ¿Cómo la participación de Tomás Atito Condemaita en la revolución de Tupac Amaru refleja el papel de las mujeres en la lucha de la independencia peruana? ¿Qué legado dejó su participación en la historia de la independencia peruana? Respondiendo a esto, Tomás Atito Condemaita no solamente fue financista que aportó para mantener la guerra contra los españoles, sino también proveía alimentos y medicina. Cuando la población tenía hambre, era ella quien se encargaba de repartir la comida. Cuando estaban enfermos, era ella quien buscaba o solucionaba ese tipo de problemas. Campamentos, también dar armas, era ella. Tomasa recibió no, perdóneme. Al momento de que Tupac Amaru tuvo una campaña de reclutamiento, llegó una carta hacia Micaela Bastidas. Esta carta la podemos encontrar en uno de los libros de George Walker. Existe como fuente primaria, donde fue un chasqui quien le dio a Tomás Atito Condemaita una noticia muy urgente. La carta contenía y decía que conteneré hasta donde sea posible, ni mis mujeres ni yo dejaremos talco de huellas sin cubrir. El invasor no pasará, sino por nuestros cadáveres. Anima a Tupac Amaru y tú no desesperes. Estaba asustado. Lo que se venía en realidad era algo muy increíble. El historiador cusqueño Germán Cesenarro dice: el 16 de noviembre de 1780, Catalina Salas Pachacútec, cacique de Yanaoca, y su batallón constituido por aguerridas mujeres y ancianos y jóvenes, adultos, se tuvieron que enfrentar a un ejército español, ya que los jóvenes y adultos estaban en el cuartel tupacamarista. El historiador cusqueño Germán C. Serrano dice:
se batieron como fieras contra los realistas en el puente de Pongoña. Se batieron hasta derrotarlas. Ese mismo día, otra columna española intentaba cruzar el puente de Pilpinto y le salieron al frente un batallón de mujeres con sus hondas, piedras, lanzas, tras la dirección de Tomás Atito Condemaita, cacique de Acos. Tras esta dura batalla táctica y estratégica, aplastaron al ejército realista y los obligaron a irse de Tungazuca. No los dejaron pasar. Les bloquearon el camino. También perteneció o está registrado en libros de historia que el 18 de noviembre de 1870, participó en la batalla de Sangarara. Animaba al ejército a luchar, convencía a los jóvenes y muchachos. Estaba a punto de ganar toda la guerra total si todos se hubieran unido prácticamente, ¿no? Ayudó en la victoria militar. Tommaso fue quien propuso tomar el Cusco, porque sabía que iba a llegar una represalia española. Sabía que podían llegar otra vez, y esto iba a ser más grave. Entonces, ¿por qué no tomaron el Cusco? ¿Qué los detuvo? Indagando, encontramos la investigación de Charles Walker, donde nos indica sí iban a poder tomarlo. El Tupac Amaru iba a tomar el Cusco, pero había un pensamiento de Tupac Amaru de piedad. Él sabía que iban a morir muchas personas, tanto indígenas como realistas, criollos y mestizos. Los realistas pusieron a los indígenas adelante como carne de cañón. Entonces Tupac Amaru sabía que esto iba a ser un costo muy altísimo. Tupac Amaru tenía esta veneración de ser un descendiente inca del Cusco. Y por esa parte no quería tomarlo destruyendo la ciudad. Una gran parte del Cusco se opuso también a esta invasión de este líder indígena revolucionario. Tanto indígenas, tanto criollos, tuvieron miedo. Recuerden que también estaba Mateo Pumacahua. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Nada más era ese el contexto, un corazón bueno, noble, piadoso. Pues no. Como ya estaban muchos días rodeando la ciudad, las temperaturas de esta ciudad, de esta región, a veces pueden llegar a niveles extremos en horas de la noche. Entonces su ejército se estaba enfermando. No había el suficiente apoyo logístico para resistir un poco más. Hacía mucho frío, había lluvias, la gente se resfriaba, le daba frío, estaban naciendo enfermedades que se estaban propagando entre los grupos por las lluvias, por los campamentos improvisados,
También las condiciones higiénicas eran un factor muy importante en este tipo de, en esta, en esta retirada, ¿no? Porque en realidad Tupac Amaru decidió irse al sur después de este tipo de consecuencias. No solamente era que el pueblo cusqueño iba a resistir, sino que también su ejército se estaba enfermando. Y también la idea de saber que había un ejército detrás que podía venir desde Lima o podía venir desde el Potosí o el Río de la Plata, había que pensar mucho. Tupac Amaru decidió irse al sur. Ahora, posteriormente, al momento de capturar a nuestros personajes, especialmente a Tomás Atito Condemaita, pues después la hicieron prisionera y la sometieron a crueles torturas. Fue condenada junto a Tupac Amaru y Micaela Bastidas y fueron cruelmente asesinados. La historia de Tomás Atito Condemaita nos muestra que la independencia peruana no solo fue un proceso histórico liderado por hombres. Las mujeres jugaron un rol muy importante, muy fundamental en la lucha y libertad de nuestro país. Y su legado de Tomás Atito Condemaita tiene que ser recordado y celebrado por todas nuestras generaciones. La historia